En las infinitas dehesas de Extremadura, donde el eco del ciervo resuena en el aire y el viento arrastra el aroma de la jara, se despliega uno de los actos más salvajes de la naturaleza, la berrea del venado. Es entonces cuando un sentimiento invade al cazador: el profundo respeto hacia una tradición centenaria. La caza del venado en berrea no es una modalidad más, sino que representa un acto de observación, paciencia y entendimiento del ciclo natural. Hipnotizado por el bramido profundo de los machos que reclaman su territorio y sus hembras, el cazador se mueve en secreto, sabiendo que su misión no es la de someter, sino la de conservar. La selección es cuidadosa, el disparo preciso, y cada venado que cae es una decisión pensada y meditada para el equilibrio de la manada. La caza en este momento crucial del año tiene un propósito claro: mantener la salud genética y la estabilidad poblacional. No se trata de trofeos, sino de la protección de una especie que define el paisaje y la cultura de estas tierras. Aquí la caza es herencia. Es el legado que pasa de padres a hijos y que mantiene viva la llama de una conexión profunda con nuestras raíces. Gracias a cada venado que cae después de la berrea, se preserva el futuro de la especie y la continuidad de la vida, fruto de una gestión cuidadosa y responsable. Nuestra misión es cazar a ese macho que ya lo ha dado todo, y garantizar así el bienestar y la supervivencia de todo un símbolo de fuerza y grandeza, que encarna como nadie la personalidad de todos aquellos que han decidido dedicar su vida al venado. Nos desplazamos hasta la Siberia extremeña para cazar con Fernando Álvarez de Sotomayor. Uno de los padres de Jara y Sedal junto a Juan Ignacio Contreras es para muchos sinónimo de respeto por el campo, de la preservación de nuestras tradiciones cinegéticas y de una visión única para comunicar con sensibilidad y rigor la relación ancestral del ser humano con su entorno. Bajo su dirección, Jara y Sedal no fue solo un programa sobre caza y pesca. Fue una ventana abierta a la riqueza cultural, medioambiental y emocional de la España rural. Jara y Sedal siempre se apoyó en la gestión privada. Su intención era mostrar el extraordinario trabajo que se realiza en las fincas españolas de caza, en favor de la naturaleza y con la conservación como bandera. Los principios de Jara y Sedal, había dos caminos a tomar. Una, reservas, parques nacionales, pero nada como fincas privadas, y hubo 5 fincas privadas en España que desde el primer momento dieron el paso adelante y dijeron: esto es lo que tenemos, Fernando, haz lo que quieras. Las fincas fueron el Castañar, el Avellanar, los Alarcones, el Palomar y una finca pequeña de la Vega del Tajo que se llama Calabazas. Para Fernando, Jara y Sedal no solo era un trabajo, sino una misión. Y esa misión la cumplió con una dedicación que hoy sigue resonando en quienes compartieron con él su pasión por el campo. El nombre de Jara y Sedal fue una tormenta de ideas que tuvimos entre los dos codirectores de Jara y Sedal, que era Juan Ignacio Contreras y yo. Y estuvimos pensando y dijimos, pues bueno, con canana, escopeta, sedal y caña, había, bueno, innumerables, que ahora me da hasta risa comentarlos. Y pensé en un arbusto que es la jara. Y en ese momento dijimos, ¿qué tal Jara? Y Juan Ignacio dijo, ¿y Sedal? Digo, hecho, pues Jara y Sedal. Y así entre los dos pues dimos a luz a lo que es ahora Jara y Sedal.
Fernando nos ha citado en la finca Valle de Pedromingo, propiedad de su amigo José Manuel Arburúa, con la intención de recechar un venado selectivo con la berrea recién estrenada. José Manuel es la muestra perfecta de cómo se puede gestionar una finca privada de manera acertada a través de la caza, y su casa es el mejor ejemplo posible. Después de 50 años velando por su propiedad, la familia Arburúa ha conseguido mantener una población sana y estable, que repercute de forma positiva en el ecosistema. El objetivo de Fernando es reencontrarse con un veterano conocido, un viejo venado al que recechó a finales de la berrea pasada, pero que no dio la cara, protegiéndose en lo más profundo del monte. Ahora, a mediados de septiembre y con la sierra adornada con los primeros bramidos, espera que después de un año pueda volver a cortar sus huellas. Le llamé a José Manuel y me dijo que por qué no le podía acompañar a hacer una selección de determinados animales. Tenía demasiada densidad y teníamos que abatir algún venado que ya había cumplido su etapa reproductora. Estamos en la finca del Valle de Pedromingo. Es una finca que lleva mi familia desde aproximadamente unos 50 años. La finca está en la provincia de Badajoz, donde comienza lo que se conoce como la Siberia extremeña. Esto es una parte de sierra, no una sierra muy escarpada, pero la Sierra de la Chimenea. La finca tiene monte de jara, tiene quejigo, encina, alcornoque y hay una zona de reforestación de los años 50 de pino y de eucalipto. Mi padre era muy aficionado a la caza y en especial tenía pasión por los venados. En esta finca se han cazado trofeos muy bonitos, muy importantes. Se cazó el récord de España en el año 87. Yo creo que el mayor aporte de Jara y Sedal, más que a los cazadores españoles, que a eso no los tenemos que convencer, para mí lo más importante era cuando me llamaba una señora y decía: qué bonito es esto de la caza, que yo pensaba que era otra cosa, que ha salido un señor con su perrillo, que lo quiere con muchísimo amor, lo quiere casi como un hijo, y con 2 perdices y un conejo ha vuelto contento a su casa. Esa señora era la que a mí realmente me importaba que viese Jara y Sedal. Quizás la diferencia principal que hay entre Jara y Sedal y programas que ha habido después es que nosotros íbamos en abierto a toda España y los otros eran pues de telepago. Evidentemente
quien pagaba por ver esos programas eran cazadores y nosotros dábamos Harry Sedal a todos los españoles. A nadie vamos a engañar que hay un Harry Sedal de antes y un Harry Sedal de ahora. Y hay un resquemor de los anticaza contra Harry Sedal. A la caza se la está atacando muy duramente y sin razón ninguna. Pensando que así va a haber menos cazadores y están totalmente equivocados. Es que va a ser peor el remedio que la enfermedad para ellos. Pero yo siempre digo que la verdad al final prevalece. Y aunque me parezca que está durando mucho, tarde o temprano se acabará. Yo soy optimista. Me da por pensar que estamos haciendo un poco vida de salmón, yendo contra corriente, pero al final llegaremos a la cabecera del río, desovaremos y bajarán muchos más salmones, en este caso cazadores. Es fundamental ahora mismo pues, canales como Cazaflix que existan, porque está claro que por los canales normales la caza está condenada, la pesca medio condenada y la tauromaquia para qué vamos a contar. Pasan las horas y el calor comienza a bajar. Pero de momento no hay rastro del venado selectivo que José Manuel tiene controlado. Es momento de cambiar de zona antes de que sea demasiado tarde. Un bramido profundo pone en alerta a los cazadores. Proviene de un jaral, al pie de una dehesa de encinas. Es posible que el viejo venado se haya cambiado de zona, atraído por algún grupo de hembras. El sol va cayendo y los animales empiezan a moverse. Es ahora cuando la calidad de un equipo óptico como el de Swarovski marca la diferencia. El visor de S5 a 25x52 es el aliado perfecto cuando la noche avisa de su llegada. ¿Por qué el rececho aquí? Pues porque esto no es una finca que sea todo una dehesa. En una finca de dehesa es mucho más fácil encontrar a los venados grandes. Las características de esta finca, que les proporcionan muchísimo refugio. Hay venados que no se dejan ver, que es muy difícil verlos, que se puede ver una semana en el año y hasta el año siguiente no le vuelves a ver. Por eso, tanto como para cazar un trofeo como para hacer una selección, no debemos dudar, porque nunca sabes cuándo volverás a verlo. Yo los guiones, la mayoría de las veces, iban sobre la marcha. Los protagonistas siempre tienen que ser la gente del campo, la autóctona, la de ese lugar que hemos ido a visitar. Esa gente es la que enganchaba y el señor de Cádiz le encantaba ver cómo se cazaba un conejo en Galicia y el señor de Galicia le encantaba ver cómo pescaban un atún en Barbate y eso era... Yo creo que ha sido el éxito de Harry Sedal, que los protagonistas fuesen gente del lugar. Siempre me hubiese gustado grabar ese documental que te vas a la cama diciendo no se me ha quedado nada. Lo he conseguido todo lo que yo quería contar con esta especie, con este animal y con esta modalidad. Pero había reportajes que no se me olvidarán nunca, que han sido entrañables con personas que ya no están entre nosotros. Quizás el reportaje más inolvidable para mí fue el que hice a mi padre con mi sobrino,
cazando faisanes. Ya que mi padre no está entre nosotros, que nos estará viendo desde el cielo, pero también recuerdo cuando se iba enganchando poco a poco mi hijo en este mundo de la caza y de la pesca, y viéndolo ahora ya con 30 años largos que tiene, pues me siento orgulloso de haberle enseñado los valores que tiene, todos los valores que tiene la caza, que tiene muchos. Luego, pues sí, pues me encanta haber hecho la pesca desde el pez más pequeño de la península, como son las angulas, hasta el más grande, que son los atunes. Hemos pasado de atunes de 300 kilos a un pececito que es una angula. Pues eso es Harry Sedal, desde el más pequeño hasta el más grande. Por fin, el venado da la cara. Rodeado de su harén de ciervas, el viejo macho corretea de un lado para el otro. Su bramido es imponente. José Manuel confirma a través del telescopio ATC 17A40x56 de Swarovski que es el venado que estaban buscando. No hay tiempo que perder. El venado estaba perfectamente estudiado, sabían cuál era, salía que ya habían cumplido los años que debía de cumplir. Luego lo comprobamos porque comprobamos la dentadura del venado y le faltaba la mitad de la dentadura de ese venado, ya prácticamente apenas se alimentaba. Y lo mejor que se puede hacer en estos casos es abatirlo por medio de una caza ética. El gran macho buscado permaneció oculto hasta que su instinto le empujó fuera del monte más tupido. Con la gran suerte que las ciervas se lo fueron llevando hacia del monte espeso, hacia una zona dehesada, donde nos permitió pues, podernos colocar para abatir el venado. Además de ser un venado ya con muchos años, nos percatamos que le faltaba una contraluchadera, con lo cual no teníamos ninguna duda que era el venado selectivo que andábamos buscando. Pudimos ver que efectivamente era un venado muy viejo, un cuello ya muy ancho, desarrollado, un venado con unas rosetas gruesas, con los pivotes cortos, más pegados al cráneo, con grosor en la primera parte del cuerno, en la parte baja, que luego va perdiendo fuerza, siendo más fino y con las puntas más finas y más cortas en la corona. Los venados jóvenes tienden a tener más fuerza en la parte superior del cuerno. Con la edad acaban siendo más proporcionados, cuando ya se han pasado de edad
Es un venado viejo, tiende a tener fuerza en la parte baja y a ir perdiendo esas puntas de la corona, que puede acabar siendo nada más que una horquilla. Vale. Desde mi punto de vista, la gestión de la propiedad privada en el mundo de la caza, no solamente de la caza, sino de toda la naturaleza, porque no nos olvidemos, en esta finca que hemos venido hay una gran densidad de venados. Eso lleva mucho trabajo, tanto de la guardería como del propietario, de rascarse el bolsillo, de darle comer cuando hace falta. Esos animales alimentan a otros animales, el águila real y el águila imperial también, y se alimenta de ciervas o de gabatos. Todo va unido, o sea, no es solamente la caza una bolsa que se cierra y se queda en abatir un animal, no. Aquí se producen una serie de animales que esos aportan alimentación o ayuda a otros que están en peligro o han estado en peligro de extinción. Afortunadamente ya no, gracias a la propiedad privada. El mensaje que yo les daría a los jóvenes cazadores es que no se esperen, que hay que seguir luchando, que es una afición ancestral, es un comportamiento atávico que tenemos nosotros, es necesario, es bueno para la naturaleza y que si les valgo como ejemplo, como mal ejemplo, pero como ejemplo al fin y al cabo, yo he conseguido que tanto mi hija como mi hijo, los dos, sean cazadores. Atrás dejamos las tierras de Badajoz después de vivir en primera persona cómo la caza del venado en berrea es mucho más que apretar el gatillo. Es una pasión que resuena con fuerza en lo más profundo del monte y del espíritu. Es un legado ancestral que sigue vibrando en el corazón de cada cazador. Es casi una forma de vida que se alimenta del respeto y de una conexión íntima con la naturaleza que nos rodea, vital para la correcta gestión y conservación de nuestros ecosistemas. Hemos cazado codo con codo junto a Fernando Álvarez de Sotomayor, un cazador que es historia viva de la caza y de la televisión en España, y que no concibe su pasión sin responsabilidad, respeto y tradición. Además, José Manuel Arburúa nos ha abierto las puertas de su casa, enseñándonos que cazadores como él representan como nadie la figura del propietario gestor perfecto, y que su propósito no es otro que dar a conocer la majestuosidad del venado en berrea, utilizando la caza como herramienta de gestión y asegurando así el futuro de una especie única como el venado ibérico.